Bendito sea Jesús. Señor les bendiga en esta noche, familia en Cristo. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Los fundamentos, ¿verdad? Como obreros del Señor. Vaya conmigo a la carta de Romanos. Y ahí estaremos, bendito Jesús, ahí estaremos viendo lo que sería, continuando, ¿verdad?, lo que estamos haciendo en esta serie de estudios. Uno de los fundamentos estables como obreros de Cristo es el ser constantes, hermano. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca de este punto. Y Romanos capítulo 12. Y vamos a dar lectura, gloria al Señor. El verso 10 en adelante. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Y en lo que se refiere a la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones y constantes en la oración. Bendito sea Jesús. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo esta palabra. Te damos gracias, Padre, en esta noche por su palabra que es viva y eficaz y es cortante más que una espada de dos filos. Y yo le ruego, Señor, que sea usted dirigiendo esta palabra, que sea usted hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, para que podamos seguir creciendo, fortaleciéndonos nuestra fe en la fe en Cristo Jesús. Yo le ruego, Padre, use mi vida y que sea usted bendiciendo a mis hermanos, también a los que se van a agregar por las redes sociales. Padre, sea usted bendiciéndolo de una manera especial. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret le damos la gloria y la honra porque usted la merece. Gracias, Señor. Tu amada iglesia, decimos amén y amén. Gracias, amado Rey. Algo que me inquietaba bastante, hermano, acerca de los fundamentos, como cuarta lección o cuarto pensamiento, del fundamento, ¿verdad? Decíamos las semanas pasadas que el fundamento es la base más sólida de una casa, de un edificio. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que establecer y cuidar como hijos del Señor. ¿Por qué razón, iglesia? Porque sabemos que ahí es precisamente donde el enemigo quiere minar, donde el enemigo quiere robar, donde el enemigo quiere apartar para que nuestro crecimiento y nuestra fe vaya menguando en vez de ir creciendo. Le pongo un ejemplo. Cuando empezamos en nuestro camino con el Señor, hermano, era muy fervoroso, éramos muy constantes, queríamos estar siempre en los cultos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Cuando estábamos recién convertidos. Amén. Y algo que realmente no podemos dejar de hacer es eso, hermano, estar activos en la obra del Señor. Como dice estos pasajes que acabamos de leer, lo leo nuevamente, verso 11, en lo que se requiere diligencia. Oiga bien la expresión de la palabra, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Y algo que siempre ocurre, hermano, como que esa palabra, hermano, empieza a activarse en algunos de nosotros, cosas que no tenemos que adquirir en nuestra vida diaria, pareciera como que estuvieran accionándose. Y hermano, eso tiene que cambiar y ser distintas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el Señor viene pronto. Esa es una de las cosas que nos tiene que empujar, activar, animar, hermano, de que todo lo que estamos pasando vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor viene en cualquier momento. Vea lo que dice el pasaje una vez más. En lo que se requiere diligencia. Pablo le dice a la iglesia de Roma, hermano, todo el capítulo 12, un poquito de contexto, vemos cómo él en el verso 2 le dice a la iglesia que no os conforméis a este siglo,
no se amolden al estilo de vida que llevaban antes. Tiene que haber un cambio. Por eso constantemente Pablo le decía a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corintio, allá a las cartas de Timoteo, que tiene que haber ese fervor en el creyente. Miren lo que dice: no perezosos, sino fervientes en espíritu. Y le pregunto, iglesia, para poder estar fervientes en espíritu, ¿qué necesitamos hacer? Pero si nos quedamos en la casa, ¿será que vamos a tener ese espíritu ferviente? No. Obviamente que no, hermanos. Por eso mismo el Señor desea que nosotros hagamos firme ese fundamento. Que vengamos cansados o, hermano, sabemos que hay excepciones y es entendible. No me malentienda. Hay situaciones de fuerza mayor que nos impide ir a la iglesia. Una enfermedad, de repente el trabajo. Pero hermano, cuando usted y yo podemos ir a la iglesia y no vamos, ahí hay un problema serio en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso es, hermano, claramente síntomas de enfermedad en ese corazón. Ya entró el desinterés. Allá no hay interés por venir a alabar a su rey, por venir a exaltar a aquel que lo salvó. Diría usted, pero lo puedo hacer en la casa, hermanos. Pero entonces el Señor diría, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces quiere decir que en el tiempo de Pablo, en el tiempo que escribió el libro de Hebreos, había un problema serio. Eso estaba sucediendo en el cuerpo de Cristo. Incluso me viene a la mente cuando el Señor allá en el capítulo 6 de Lucas, en el verso 66, los discípulos son confrontados, los apóstoles son confrontados por el Señor. Y dice que desde ese momento muchos de ellos abandonaron y se regresaron a su vida anterior. Y Pedro le dice, uno de los apóstoles, dura es tu palabra. Y el Señor, en vez de confortarlos, en vez de decirles una palabra de ánimo, le dice, si quieren ir ustedes también, pues váyanse. Imagínense qué difícil. Ahora, ¿cuánto más en nuestros tiempos tenemos que esforzarnos, hermano, a activar, como dice ahí, fervientes en espíritu? Y para estar fervorosos en el espíritu, hermano, se necesita tener un buen fundamento. Dicho o decirlo de otra manera, tener buenos hábitos. Por situaciones A o B motivo, a veces perdemos el buen hábito de orar en las madrugadas. A todos nos puede pasar. Pero a eso le tenemos que esforzarnos a poner otra vez ese fervor y esa diligencia, como dice el pasaje 11, a regresar a hacer esas cosas que el Señor se agradaba. ¿Por qué razón, hermano? Porque si estamos fervientes en el Espíritu, entonces se nos va a hacer muy fácil servir al Señor. Analice el pasaje, obsérvelo detalladamente. En lo que requiere diligencia, dice, hay que poner diligencia. El enemigo número uno es la pereza. Claramente lo dice el pasaje, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Pero si no hay ese fervor en nuestro espíritu y en nuestra alma, hermano, ¿usted cree que vamos a poder hacerlo con ese entusiasmo, con ese deseo? Hermano, porque, como he venido diciendo las semanas pasadas, el convertirnos en provocador de gozo en el cielo sería la meta máxima de cada creyente. ¿Por qué le digo esto? Imagínese un alma más para Cristo, un alma más para el Señor. Por eso el apóstol dice en el verso 12, gozaos en la esperanza. Le pregunto, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza bienaventurada, que Cristo viene por su iglesia. Y ese sería motivo de que nuestro corazón y nuestra alma se gozase y estuviera activa para estar, hermanos, fervorosos. Yo cuando venga el Señor, yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado, queremos estar activos, ¿verdad? Pero imagínense si Cristo viene y nos haya perezosos. Dígale, ¡ouch! ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero ahí dice que para poder mantenernos estables en ese fundamento, Pablo le recomienda a la iglesia de Roma que estén constantes en la oración. Y eso es algo, hermano, que lamentablemente
Muchos hermanos en la fe han dejado de hacer como lo hacían antes. ¿Se acuerdan cuando Jesús mismo iba a orar al Getsemaní? Cuando Él les encargó rigurosamente a los apóstoles, quédense aquí, oren conmigo. ¿Qué pasó en esa oración? Cuando el Señor regresó como 2 veces, ¿cómo los encontró? Bien dormidos. Y esa es la causa, hermano, donde el enemigo va a tratar por todas partes de poner esa tranquilidad en nosotros, y entonces uno empieza a darle cabida. Por eso el Señor le dijo, oren para que no ¿qué? Entréis en tentación. No necesariamente es que iban a ir a pecar, sino que el Señor sabía que si ellos se desatendían de la oración, ellos iban fácilmente a ser arrastrados, hermano, cuando viniera la prueba. Y lo vimos claramente. Jesús les dijo, cuando vengan por mí, me van a abandonar todos. Y así pasó. Cuando vino la prueba tan fuerte para Cristo, todos sus discípulos salieron disparados, corriendo. Y Pedrito le dijo, Señor, hasta la muerte voy por ti. Hermano, a veces nos pasa como Pedro. Ni cuenta nos damos si hemos negado al Señor más de 3 veces. Santo. Bendito sea Jesús. Les quiero leer la versión al día. Dice de la siguiente manera: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muéstrense pacientes cuando oren al Señor. Muéstrense constantes. Es lo que dice el verso 12. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Uno de los fundamentos estables y fuertes en la vida de un creyente es, hermano, orar más, orar más, orar más, orar más. Se lo digo por experiencia. Uno empieza a desarrollar un nivel de oración, hermano, porque acuérdese, hay oración de agradecimiento, hay oración para alabar al Señor en oración, ¿sí? A los que el Señor les ha bendecido con el don de lengua, la palabra dice claramente en 1 Corintios 14 que eso es una bendición personal, una edificación personal, una adoración exclusiva al Señor. Entonces no es malo, claro que no, porque si no el Señor no lo diera. Ahora, ¿es necesario hablar en lenguas? Pues, en cierta manera no es necesario. Pablo dice, sí, mejor es decir 5 palabras entendibles a que decir 1000 palabras en lenguas. ¿Por qué? Porque el entendimiento del oyente no queda claro. Queda, ¿y qué dijo? No entendí nada. Entonces, no necesariamente entendamos mal la cosa. Regresamos. El fundamento de nuestra vida en la oración tiene que ser estable y sólida. Sigo adelante. La palabra constante, que dice el verso 12, viene del verbo prosketeros, que significa perseverar, persistir, que así traduce la palabra constantes. Entonces, al decir el Señor a través de Pablo que Él desea que sean constantes, está diciendo que quiere que perseveren y persistan. En otras palabras, para el lenguaje de nosotros al día de hoy, ¿verdad? Que seamos tercos en la oración. Que estemos orando, orando, orando sin cesar hasta que el Señor conteste. Pero sabe, a veces el desánimo es una de las armas o herramientas que usa el enemigo para robar la oración. Estamos orando y orando y orando y no vemos resultado, nos cansamos y dicen, no, el Señor se olvidó de mí. Siempre me gusta recordar a los grandes siervos del Señor. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham para que la promesa se fuera cumplida? Pégale un cuidado que está a su lado y dígale, 25 años. 25 años. ¿Y cuántos años tuvo que esperar el pueblo de Israel? 430 años. Algún tiempo sirvieron de esclavitud, pero después vemos que el Señor los liberó por Moisés y otros 40 años de espera para llegar a la tierra que fluía leche y miel. Dígale al que está a su lado, el problema está en el corazón de nosotros.
que no queremos dejar la vida pasada. Eso le pasó al pueblo de Israel. Mejor estábamos allá con las cebollas, decían, ¿verdad? Mejor regresemos a Egipto, donde teníamos cebollas, aunque sea. Hermano, no se acuerde de lo que está atrás. Sigamos perseverantes en lo que el Señor nos dice. Mire lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto acerca de este tema. Ahí en 1 Corintios 15. Gócese, iglesia. Acuérdese que es cierto que nos cansamos, pero le tengo una noticia. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice que Él da fuerzas al cansado y le da fuerza al que no tiene ninguna. Dice que Él renueva nuestras fuerzas como las águilas. El salmista dice que Dios nos da la fuerza del búfalo. ¿Y qué se necesita, pastor? Que le creamos al Señor. Porque si no, esta carne va a estar siempre cansada y cae en esa somnolencia de la pereza, hermano. Estoy cansado y no voy a la iglesia. Ay, Señor. Gloria a Dios. Verso 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué dice? Constante. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale, el Señor te quiere firme y constante. Firme y constante. Firme y constante. Y si somos sinceros, hermano, fíjese, nosotros somos firmes y constantes para estar en Facebook. Ay. Pastor, pero si está grabando por Facebook, no le tire tanto a Facebook. Saben, Pablo dice en la palabra que todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Y si nosotros no tenemos un control sobre las cosas, hermanos, las cosas nos van a dominar a nosotros. Y ahí es donde el Señor desea que estemos firmes y constantes. No hay nada de malo de usar Facebook. El problema es si Facebook nos controla a nosotros. ¿Se entendió? Entonces, todas las cosas no son permitidas a la luz de la palabra, pero el Señor desea que estemos firmes y constantes. Sigamos viendo este pasaje. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Como dice ahí, hermano. ¿Y qué pasa si no estoy creciendo entonces? Dígale, ¿qué te has estancado y no has crecido? Estás estancado y ni cuenta te has dado. Ese es uno de los problemas que a veces en nuestra mente dice el cansancio, el trabajo. Acuérdese, tenemos un enemigo que él trata siempre de poner obstáculos para ocupar nuestra mente o nuestro diario vivir en lo que es lo que no conviene. Mira, hay trabajos que no son del Señor, pero uno dice, estoy bien bendecido. Pero sí, pero hasta el domingo está trabajando. Habla, Señor. Y el Señor dijo, 6 días trabajarás. ¿Y qué dijo el Señor? Entonces, el punto aquí, hermano, el Señor conoce nuestra necesidad y Él es fiel. Pero no me malentiendan. Pero si eso me está robando el crecer en el Señor, hermano, entonces tenemos un problema. Y tenemos que ser, hermanos, firmes y constantes. Como dice ahí, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué beneficio nos traería si usted en esa solidez, en esa constancia, como fundamento suyo, diga, yo quiero establecer un buen hábito y voy a leer media hora diaria la palabra de Dios? Si somos sinceros, a veces nos cuesta hasta media hora. Y les tengo una noticia, ¿cuál quiere? ¿Una buena y una mala? La buena. ¿Quiere ser usted una persona victoriosa en el Espíritu? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Y no te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te vaya, ¿cómo dijo? Bien. Entonces,
qué me está yendo tan mal? ¿Estoy meditando en la palabra de Dios de día y de noche como Él nos manda? ¿O estoy ocupando mi tiempo en otras cosas? Ya no voy a tirar a nada, ¿verdad? Eso que me está robando el tiempo para meditar en la palabra de día y de noche son las cosas que el Señor desea que nosotros estemos constantes y firmes en hacer lo que Él nos ha encomendado. Por ejemplo, si Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, si no tengo dominio propio en mí, entonces ¿quién me está dominando? ¿Quién es el que está tomando control de mí? Si no es el Espíritu de Dios que me ha dado, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que en el primer problemita que tenemos, lo que primero que llega a nuestro corazón y a nuestros pensamientos es la angustia. ¿Hello? Si Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, cuando viene el conflicto, los problemas, como acabamos de leer allá en Romanos, que tenemos que estar gozosos. Ya sé por dónde viene. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que gozarnos, anticipadamente ver de dónde viene el problema y decir, ¿sabe? Aunque la prueba sea grande, mi victoria es aún más grande. Amén, amén. Esa es la actitud que el Señor necesita que usted y yo tengamos en los momentos que el Señor permite ciertas cosas. Por eso dice, así que, hermanos míos amados, mire con qué amor nos habla el Señor. A través de Pablo, están firmes y constantes. Entonces, si este año que estamos comenzando, ya estamos, gloria a Dios, mire que llamamos esto, llamamos a día 10 ya tan rápido, 10 de enero. Si somos sinceros y nos ponemos la mano en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en estos 10 días, ¿cuánto he leído la palabra de Dios? ¿Estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que el Señor desea, que estemos constantes, hermano. Constantes. Mire, el apóstol Pablo con frecuencia animaba a las iglesias y les escribía a orar constantemente, exhortándolos a todos que fueran a la oración. ¿Qué le dijo a los romanos? Que oraran sin cesar. ¿Qué le dijo a Corintios? Que oraran siempre, estén firmes y constantes. ¿Qué le dijo a la iglesia de Tesalónica? Vamos a leerlo, vaya para conmigo por favor ahí, la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Queremos caminar, hermanos, victoriosos en nuestra vida con Cristo. Tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en el Señor. En el verso 17, un pasaje muy conocido, yo creo que hasta de memoria lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces quiere decir que uno de los fundamentos sólidos, estables en el cristiano, debe de ser la oración. Pastor, eso lo sabe todo el mundo, pero sabe que a veces el enemigo es bien sutil y roba, ni cuenta se da el hermano ni la hermana que ha robado el tiempo de oración. Antes orábamos horas. ¿Y ahora qué pasó? Ahora son oraciones microwave. Y ahora ni para comer, ni desayunar, ni almorzar, ni cenar, ni siquiera oramos. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque yo lo he mirado. Tenemos que orar, hermanos, siempre. Ese es uno de los fundamentos que el Señor desea que estructuremos en nuestra vida diaria. Aún más, aún más. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Va a llegar a un momento que ni siquiera va a llegar a pedir. Va a llegar a adorar y va a llegar a alabar al Señor en ese tiempo de oración. Pero normalmente, si usted analiza su tiempo de oración, estamos siempre pidiendo. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Y el Señor, me imagino, haciendo la lista, ¿verdad? ¿Y en qué momento me vas a adorar? ¿Y en qué momento me vas a agradecer? ¿No dice la palabra que lleguemos a Él con acciones de gracia? ¿Que entremos por sus atrios con alabanza? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es agradecerle, Señor, gracias.
Mire que mi carne anda apenas, pero vengo aquí a darle gracias, a darle honra, a darle gloria. Amén. Gracias, Señor, porque la hice. Amén. Amén. Entonces, por eso Pablo, ¿verdad? Siempre le decía a las iglesias que estén constantes en la oración. Orar sin cesar. 3 versos. Orar sin cesar. Yo creo que necesitamos traer un teólogo para que nos explique esto. Hermanos, es sencillo. Realmente lo que necesitamos, hermano, es activar ese espíritu de poder que el Señor nos ha dado. Acuérdese, una de las estrategias del enemigo es siempre robar. Jesús dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Imagínense una persona que el enemigo, ese ladrón viene y roba completamente el tiempo de oración. Hay personas que ya no oran, hermano. Nada. Y es tan terrible porque usted se da cuenta en su caminar con Cristo que ya participa en cosas que antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque no hay una vida espiritual firme. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor nos pide a través de su palabra, que estemos siempre en ese lugar, en ese Getsemaní, clamando al Señor todos los días. Mire, ¿qué dice uno de los salmos? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. ¿Y qué dice después? Tenemos que orar. Gloria al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a través de Pablo a la iglesia de Colosas? Mire lo que dice Colosenses 4:12. Viendo el mismo tema. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Y lo que me impacta, hermano, es que Pablo en este caso, en la iglesia de Colosas, pone a un hermano como prototipo, como ejemplo. Miren lo que dice el verso 12. Os saluda, dice Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros. ¿En qué? Aleluya. Para que Pablo se atreviera a poner a Epafras como baluarte de oración, hermanos. Quiere decir que ese varón se esforzaba. Dice que claramente siempre estaba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Orar más, orar más. Si usted tiene un tiempo de oración, esforcémonos a orar más y usted se va a sorprender de una manera hermosa. ¿Por qué, hermano? Cuando estamos en el tiempo de adoración al Señor, hermano, uno no quisiera que ese tiempo se termine. Es tan difícil parar de alabar al Señor, porque su presencia se mueve de una manera increíble, de una manera muy especial, porque Él cumple la palabra del Salmo 22, verso 3, que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando hay corazones dispuestos, Cristo lo confirma allá en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando le dice el Señor a la mujer samaritana, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y adorar al Señor, hermano, no solamente es cantarle, sino vivir su palabra, practicar su palabra, ser luz donde andemos caminando, ser sal en la tierra. Cuando hablemos a aquel que nos oye, usemos ese sazón, como dice la palabra, hablarles como conviene, para que estas personas también conozcan, hermano, el propósito de Dios en sus vidas. Gloria a Jesús. Entonces, observe lo que en todas las cartas Pablo siempre anima a la iglesia que estén en un tiempo de oración especial.
Bendito sea Jesús. Y sabe, yo entiendo que a veces cuando por descuidos suele pasar, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay un descuido y soltamos el tiempo de oración, cuesta, como que otra vez cuesta agarrar ese ritmo de oración. Pero yo le tengo buenas noticias. ¿Alguna vez le pasó, pastor? También a mí me pasó. Pero sabe, cuando entendí y lo que la promesa del Señor dice en su palabra, alguien que me busque ahí en Romanos capítulo 8, verso 26. Miren lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras acerca cuando usted se siente con esa hambre de buscar del Señor y pareciera como que no hay ese ánimo, que no hay ese deseo de orar al Señor, de buscar el rostro de Cristo. El Señor nos deja su palabra y nos dice, ¿ya lo tiene? Ahí en Romanos capítulo 8, verso 26. Ahí tenemos la mejor ayuda que Cristo dejó a la iglesia en general. ¿Qué podemos decir? Espíritu Santo, ayúdame a orar. Espíritu Santo, yo no sé ni qué decir. Mira, no hay palabras que salgan de mi boca. Pero mire, cuando usted menos lo piense, usted va a estar orando, hermano, y no va a parar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a ayudar a orar. Espíritu Santo, ayúdame a alabar al Padre. Espíritu Santo, ayúdame a exaltar al Padre. Espíritu Santo, enséñame. ¿No dice Juan capítulo 14, verso 26, que Jesús dejó al Espíritu Santo para que nos enseñe y nos recuerde las cosas que Él dejó, para que nosotros hagamos mientras Él viene? Él nos puso como prototipos para que nosotros seamos ejemplos a aquellos que no conocen la verdad. Bendito sea Jesús. Por eso dice el pasaje, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiere decir que cuando usted ha perdido ese ritmo de oración es porque ha caído cierta debilidad en nosotros por las situaciones que pasamos. Pero dice el pasaje, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted dice, me arrodillo a orar y ya no sé ni qué decir. Dígale, santo, 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 santo. Y usted va a ver lo que va a pasar. Cuando usted lo dice de lo más profundo de su corazón, hermano, cuando usted invoca el nombre de Cristo, acuérdese, Él siempre se va a hacer presente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos que usted, hermano, no va a decir ni una palabra, pero su alma va a estar gimiendo. No sé si a usted le ha pasado, que hay momentos que usted no ora ni una palabra, pero usted derrama su corazón, su alma, delante de la presencia de Dios, hermano, y cuando se levanta, usted se levanta renovado. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que la fuente de nuestra fortaleza está en la oración. La oración, hermano. Ese es uno de los fundamentos, pero, hermano, que la iglesia tiene que estar constante. ¿Qué ha pasado hoy en día en la mayoría del cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo está tan ocupado en sus quehaceres como Marta, ¿verdad? Y las consecuencias son terribles. No hay un crecimiento espiritual. Y la palabra nos dice que tenemos que crecer, tenemos que crecer. ¿De qué me sirve tener plenitud de conocimiento? Acuérdense, no nos equivoquemos. Yo puedo aprenderme la Biblia de Génesis a Apocalipsis y tenerla grabada en mi mente. Y puedo predicar muy bonito, pero si he descuidado mi tiempo de oración, ahí, hermano, de nada me sirve. Y puedo tener don de lengua, puedo tener don de profecía, puedo tener discernimiento de espíritus, pero si no estoy conectado con la fuente, hermano, simplemente, como dice la palabra, somos como metal que suena. Gloria a Dios.
Verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por usted, intercede por mí, intercede por todo aquel que clama al Señor: renuévame. Señor, ya me cansé de estar en esta vida que no veo resultados, no veo crecimiento. Señor, yo quiero crecer en mi vida espiritual. Pues el crecimiento lo da Dios. Pablo le dijo a la iglesia: Apolo sembró, Pablo regó, o viceversa, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones. No es del que corre, dice, ni el que quiere. Dios, que tiene misericordia, Él nos ayuda. Gloria al Señor. Gracias damos al Señor por su Espíritu. Por eso el miembro saludable, hermano, como fundamento personal, cuando usted sabe que su vida espiritual está saludable, no solo debe ser constante en la oración, también debe orar en el Espíritu. Este concepto de orar en el Espíritu, hermano, a veces lo malentendemos. Orar en el Espíritu nos habla también de orar de acuerdo a la línea correcta en la palabra que el Señor ha establecido. Orar en el Espíritu: Señor, tu palabra dice, tu palabra nos enseña, tu palabra nos promete. Orar en el Espíritu, orar también conectado. El que tiene don de lengua, gloria a Dios, que lo use. Hermano, se va a gozar. Bendito sea Jesús. Gracias damos al Señor. La evidencia clara de un creyente saludable, una persona que está fundamentada en el Señor, es, hermano, está constante, buscando más. ¿Por qué cree que el escritor de allá de Salmo dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Por qué, hermano? Porque hay momentos que queremos más, queremos más, queremos más. Y eso es lo que el Señor a veces desea, de que nosotros nos convirtamos en buscadores de su presencia. Amar la lectura, la alimentación de su palabra constantemente. El que está saludable ama y está constante congregándose cada día al servicio, porque sabe que tiene un compromiso con el Señor. Bueno, cada una de las asistencias. Mire, le pongo el ejemplo bien facilito para que me entienda cómo está esto. No dice cuando ya se pasa lista el canto, ¿verdad? Cuando usted iba a la escuela y faltaba la escuela, ¿qué hacía el profesor? Él pasa lista, ¿verdad? Y empieza a marcar los que están presentes, ¿cierto? Ese mismo concepto lo vemos en el trabajo. ¿Qué pasa si usted no va al trabajo? Tal vez le dejan pasar una, le dejan pasar dos, pero la tercera, ¿qué va a pasar? Lo despiden a uno en un trabajo. Imagínense qué bueno es el Señor con nosotros. Porque a veces ponemos en segundo plano, en segundo lugar, el venir a la casa de Dios. Cuando como hijos de Dios, como cristianos que somos, debería ser lo más importante en nuestra vida. Y ponemos ese concepto en nuestro corazón en segundo lugar. Porque mis prioridades personales o terrenales son mayores que venir a alabar al Señor. Y eso no lo es todo, hermano. Tristemente, eso me causa a mí dolor en mi corazón, ¿sabe? Porque si usted es padre de familia, usted es madre de familia, y usted es inconstante en congregarse, usted es inconstante en la oración, hermano, ¿qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? No necesito orar. No, con solo un día que vaya a la iglesia es suficiente. Ese es el mensaje que le estoy mandando a mis hijos. Y eso, hermano, es un problema serio delante de Dios. Si yo quiero dejarle una buena semilla, una buena siembra en el corazón de mis hijos, hermano, me tienen que ver de rodillas, me tienen que ver constantes. Y eso, hermano, la iglesia tiene que hacerlo, pero al son de ya.
¿Por qué? Porque el ejemplo, hermano, es claro. ¿Qué le dijo el Señor a los padres? Que tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Cómo voy a instruir a mi hijo diciéndole, solo el domingo voy a la iglesia y no hay problema? ¿Estoy instruyendo bien a mi hijo? Ora al Señor, mi hijo, y él nunca me ve orando. Mira, algo que le doy gracias al Señor, que ya mi nietecita está tomando por costumbre, ella no se va a acostar si yo no oro por ella. Ella viene y me dice, Daddy, can you pray for me? Vamos a orar. ¿Y ahora por qué quieres que oremos? Y ya me dice ella su petición y empezamos a orar. ¿Qué semilla estoy poniendo en ella? Y luego el siguiente día le pregunto, ¿dormiste bien? Oye, esta. I know the angels take care of me. Perdón. Esa es la semilla que tenemos que poner en nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos amen realmente al Señor y su obra, tenemos que empezar nosotros para poner esa semilla en el corazón de nuestros hijos. Pero mis hijos son adolescentes, no se preocupe. La semilla ya fue sembrada. Tarde o temprano ellos van a decir, mi mamá fue constante, ella estaba siempre orando por mí, estaba siempre en la iglesia, ahora me toca a mí. Acuérdese, el día y la hora el Señor lo tiene establecido para cada uno. Así que no se preocupe, madre, usted siga clamando por su hijo si su hijo ya es adulto. Aunque usted no lo crea, yo soy producto de la oración. Y el estar parado aquí también es oración de mi madre. Señor, yo quiero que mi hijo sea pastor. Un día le digo, en son de broma, le digo, madre, ¿para qué anda hablando eso? Es digno, hermano, y es un gozo grande servir al Señor en cualquier área que Él nos quiera usar. Ya sea como maestro, como evangelista. Servir al Señor, hermano, trae muchos beneficios. La gloria sea para el Señor, hermano. Mi esposa anduvo limpiando la iglesia, ¿por cuánto tiempo, pastora? 1 año completito ella sola. Y yo medio le ayudaba, porque no fuera sincero si le decía yo le ayudaba, no. Ella solita andaba limpiando toda la iglesia. Y nuestro pastor le decía, ¿por qué no pide a alguien más que venga a ayudarle? No, pastor, yo quiero hacerlo solita. Y a veces yo la miraba ya bien, pero bien concentrada, gozosa, en el altar limpiando. ¿Por qué? Porque decía, aquí se alaba al Señor. Entonces, todo lo que hagamos, hermano, todo, tenemos que hacerlo con ese corazón agradecido al Señor en todo lo que hacemos. ¿Por qué razón? Porque Él, hermano, Él va a galardonarnos después. Amén. Una de las características también, ya para terminar, el tiempo se nos fue. Cuando la vida del creyente está saludable y ese fundamento está sólido, a él se le hace muy fácil someterse a la autoridad. Si no, hermano, si esa persona no tiene ese tiempo con el Señor, no se va a poder someter a nadie. Esa persona dice, yo no me someto a nadie, ni a un pastor, ni a ningún hombre. ¿Por qué? Porque su vida está siendo guiada por él mismo. Pero cuando su corazón, su alma está siendo guiada por el Espíritu de Dios, el Señor acomoda todo, todo. Acuérdese, el concepto en mi persona no es que esté sujeto a mi persona como pastor, no. La palabra sujetaos viene del griego y significa pónganse de acuerdo. El ponernos de acuerdo. ¿Por qué creen que el Señor dice sujetados los unos a los otros? Es ponerse de acuerdo. El matrimonio, sujetados los unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor a través de Pablo? Mujer, sujétate a tu marido. Pero entendemos el mensaje confuso y pensamos que estar sujeto es estar en servidumbre. Dios no está hablando de servidumbre desde la perspectiva humana, sino en trabajar en unidad, en comunión, guiados por el Espíritu Santo, hermano. Y todo va a caer en el orden como el Señor quiere que se hagan las cosas. Así que, gloria al Señor. Así que la evidencia
de que alguien está enfermo espiritualmente, es todo lo opuesto. Entonces, si alguien está enfermo, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, encontrar dónde estuvo el error que se cometió para poder reparar y reestructurar. ¿En qué sentido? ¿Me descuidé de la oración? ¿Me descuidé de la lectura? ¿Me descuidé de congregarme? Tenemos que repararlo, hermano. Al principio nos va a costar. ¿Sabe? Humanamente hablando, para que una persona se haga un hábito en su vida personal, tienen que pasar 21 días. ¿Quiere reactivarse en su vida espiritual? Metámonos en ayuno de 21 días. El ayuno del profeta Daniel, para que no sufra mucho. Cuando salga de ese ayuno va a estar bien fortalecido, con deseo de servir al Señor y con una actitud y una vida totalmente transformada. ¿Por qué? Hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Aún en nuestra vida personal, hermano, el ayuno es para que esta carne muera y nuestra vida espiritual y nuestra alma crezca en el Señor. Así que le animo en esta noche. Hay muchas más cosas que quería compartir. Cuando una persona está enferma, cae en la categoría que el siervo Santiago dice en capítulo 1, verso 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace, en todos sus caminos. Lo leo en la versión al día. Dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar una buena decisión, no recibirá nada del Señor. Está duro, ¿verdad? El Señor necesita que seamos firmes y constantes. Porque si caemos en doble ánimo, hermano, ¡ay, Señor! Iglesia, yo le animo en esta hora. Si de repente nos descuidamos, es tiempo, como dijo Pedro, de ceñirnos los lomos y levantarnos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro dice allá en 1 de Pedro 1:13: por tanto, ceñid vuestros lomos del entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro era el primero que le falló al Señor, hermano. Pero él había entendido que ceñirse los lomos quiere decir, hermano, estar firmes y constantes en lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Pedro entendió. Cuando el Señor le dijo orar para que no entréis en tentación, imagínense Pedro todo el tiempo orando. ¿No dice allá el libro de los Hechos que siempre iba a la oración con Juan? ¿Y qué dice el capítulo 3? Que un día que iba a la oración, estaba un paralítico y el Señor usó a Pedro para levantar a ese hombre que había nacido con problemas de parálisis. Así que, hermanos, el Señor lo puede sorprender si usted activa su vida de oración, su vida, hermano, constante. Y yo le aseguro, el Señor va a empezar a usarlo de una manera que usted se va a sorprender. Así que, lo dejo con esto. Acuérdese, el Señor desea que sigamos constantes, creciendo firmes en ese fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie conmigo en esta noche. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por la bendición que nos da de poder aprender y reestructurar, pensar, meditar en su palabra, que, hermanos, mucha falta nos hace. Acuérdese, cuántas horas a la semana tenemos que caminar en esta tierra, cuántas horas entre esa semana venimos a la iglesia a buscar del Señor. Hermano, es muy poquito. Son muy poquitas horas, son muy poquitos minutos que podemos, hermano, alimentar nuestra alma con su palabra para toda la información de contaminación que recibimos allá afuera. Tenemos que ser sobrios y ceñirnos los lomos y, hermano, estar completamente firmes, constantes en buscar más del Señor. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por su palabra, que sea usted, Señor, poniendo ese fundamento aún más firme en nosotros, para que, Señor, podamos crecer cada día a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Yo le ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos use para poder ser, Señor,
ese ejemplo, ese espejo, Señor, en nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean orar, que nuestros hijos nos vean constantes en congregarnos en su iglesia, Señor. Que nuestros hijos nos vean ayunar, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos hacer las cosas conforme usted desea que se hagan. Gracias, Señor, porque no es la voluntad del hombre, sino que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en esta noche le damos. Bendícenos. Y al salir por este lugar, Señor, que su presencia sea siempre con nosotros y que su ángel, Señor, como dice su palabra, esté siempre guardando a cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, en esta noche le damos. Bendice también a nuestros hermanos que se conectaron a las redes sociales. Señor, bendícelos y que esta palabra sea de bendición para todo aquel que ha escuchado, Señor, el mensaje de su bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra. Y tu amada iglesia decimos amén y amén. Estamos despedidos, Dios les bendiga.